es vital. A ver, psicometría, chicos, psicometría, esto de las pruebas psicológicas. ¿En qué fase de nuestra flechita dentro del trabajo que hace el psicólogo clínico entra la psicometría? ¿En cuál de los tres momentos? Abran micrófono en el chat, pilas. Diagnóstico Uh -huh. A o ver, evaluación. evaluación, evaluación. Así es, así es. Muy bien. Por supuesto que es válido, quien se animó ahí a lanzarme el diagnóstico, es válido pensar en diagnóstico porque enfocado y dirigido hacia el diagnóstico es que yo voy a poner una prueba, voy a aplicar una prueba, por supuesto. Pero corresponde, así es, a las que colocaron por ahí Jennifer, Katy, ahí todavía como con signo de interrogación, evaluación, ¿verdad? Aimé y Heide, evaluación. Así es, chicos. Corresponde a evaluación. O sea, si se dan cuenta cuánto le hemos metido a ese cubito, ¿verdad? Y cómo pues todavía vamos a estar trabajando en esos elementos para que nosotros podamos de verdad comprender cómo se hace. Como les dije, no nos sirve de nada saber un montón de cosas que vamos a aprender más adelante. Eso es lo que quiero que no se queden con la idea de, ay Dios, pero ¿y entonces qué? Ya no vamos a ver nada del tratamiento y vamos a ver las clases que van luego del segundo parcial, entramos a ese tema de tratamiento, a ver algunos trastornos también, porque pues el curso en el que vemos trastornos es en psicopatología general, psicopatología infantil, y de hecho llevan en sexto semestre el curso que se llama Neurofisiología de los Trastornos Psicológicos. Entonces, toda esa parte de la patología, vamos a verla más adelante. ¿Sí? Entonces, es en este curso en donde tenemos que fortalecer toda esta base para que ustedes sepan qué hacer, en qué orden y cómo hacerlo. A ver, pregunta para ver qué tan claros vamos aquí. ¿Cuántas pruebas psicométricas pueden existir, chicos? Un sinfín de pruebas, ¿verdad? Pregunta. Llega el paciente, primeras sesiones, y yo, pues, realmente no sé, todavía solo lo conozco, tengo sus datos generales. Yo puedo aplicar una prueba. ¿Qué prueba aplico yo en ese momento? ¿Aplico de una vez o cuántas sesiones después aplico? ¿Cómo es la cosa? ¿Necesito algo antes de pensar en aplicar una prueba? Abra su micrófono, coméntenme en el chat. A ver, ¿en qué punto de la evaluación o cómo? Dice, ahí me conocerlo más, dice, ¿ok? O sea que en yo en esa primera sesión podría aplicar una prueba yo, la primera y la segunda sesión. Ay, miren, Aime, colocando algo interesante en el chat. No dice Heide, o sea, en la primera sesión no ando aplicando pruebas, ¿verdad? Por supuesto, o sea, a menos chicos, ¿verdad? A ver, Javier ahí diciendo con una impresión clínica, bien, 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 bien. Cuando tengo ya una hipótesis, dice Walda, durante el diagnóstico, luego de varias sesiones, dice Daniel. En la primera no, tal vez en la quinta cuando ya tengo noción de lo que tiene. Bueno, miren aquí, Andrea, lanzando incluso una sesión específica, ¿verdad? Tal vez en la quinta sesión, dice Andrea. ¿Ok? Muchis, pero estamos mucho más orientados. Me gusta, me gusta. Hablar. Sí, puedo hablar. Lick, nosotros después de en TL, después de la entrevista, pues solo hacemos como 1 o 2 sesiones de rapport con el niño, y como las evaluaciones son no necesariamente de que yo le voy a decir al niño, y mira, te voy a pasar un test, de una vez comenzamos la evaluación. Y ya más adelante se toman las evaluaciones en donde ya necesitamos que el niño esté consciente de esa evaluación. Me encanta. Eso era precisamente lo que quería escuchar, ¿verdad? De los técnicos. Aquí está hablando terapia de lenguaje. ¿Los otros técnicos, chicos? ¿Tienen experiencia? Cuéntenos. Hoteles, solo tengo hoteles. ¿No? ¿Sí? Bueno, genial. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Krishna fue, ¿verdad? Sí, Lick. Ah, bueno. Sí, ¿verdad?
terapia del lenguaje. Y creo que Andrea Sosa dice ahí, habla mujer, creo que las dos estaban tratando de decir lo mismo, ¿verdad? ¿Tú ibas a decir eso, Andrea? ¿O ibas a complementar con algo más? ¿No? ¿Sí? Bueno, era lo mismo. Ah, ok. Perfecto. Miren que nos coloca por aquí Berna Rodríguez. Primero hay que saber qué queremos averiguar para poder elegir la prueba. Excelente, mucha. O sea, tenemos una noción bastante clara. Esto me pone contenta. Porque entonces esta clase de hoy de psicometría no nos va a ser tan complicada de entender para algunos. Obviamente sé que no todos tienen esta claridad y muchos la tienen porque del técnico ya han estado en contacto con pacientes, entonces es más fácil, ¿verdad? Ay, soy Luz, dice ahí, estás en la cuenta de tu mamá. Ay, Luz. Bueno, entonces, excelente. Cuando dice, les digo mucha, a ver, hablar de psicometría, vamos al eterno punto central de la clínica que va a ser depende, hacia esas preguntas de cuándo exactamente. Depende totalmente en qué tipo de proceso estemos. Yo les digo, porque quería ver que a mí me respondían si en la primera sesión yo paso una prueba. Yo les digo, si una persona me contacta exclusivamente porque quiere una evaluación y un informe, chicos, en la primera sesión se pasa la prueba. Sí, en un proceso típico como el que obviamente todos entendieron hacia dónde iba mi pregunta, donde llega la persona, sí, mire, licenciada, me dieron su número y pues quiero ayuda, ¿verdad? La gente a veces no sabe realmente qué es lo que va a necesitar, sino que me dijeron que buscar ayuda profesional y eso es lo que estoy haciendo, dice la gente. Entonces las personas llegan, entonces uno debe siempre preguntar, chicos, porque la gente a veces no va a necesitar un proceso completo, otros sí, entonces se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Alguna referencia? Dice Daniela, así es, ¿verdad? Mire, me refirieron porque me están pidiendo una evaluación de mi niño para el colegio. Los padres no están buscando que el chiquito lleve el proceso, están buscando una evaluación. Entonces, obviamente con el niño, ¿verdad? Pues siempre en esta primera sesión vamos a trabajar toda la parte, pues, como del encuadre, pero enfocado a otro lado para fortalecer el rapport. Escucharon por ahí a Krishna contarnos, ¿verdad? 1 o 2 sesiones para hacer rapport con el chiquito, pero de hecho ya están entrando en evaluación directo, ¿verdad? Ya están viendo cómo está hablando el niño, cómo está moviendo su boquita, qué tanta estimulación ha tenido el chiquito a partir de la manera en la que juega, ¿verdad? Los niños que han sido estimulados son niños que juegan con mayor facilidad. Los niños que no han sido estimulados a veces miran cosas dentro de la clínica y no saben ni siquiera qué hacer con ellas, ¿verdad? Incluso algo tan simple como los cuadritos. O sea, todos esos elementos en observación, ¿se recuerdan? Hablamos la clase anterior de las técnicas de la entrevista, la observación, entra en ese proceso de evaluación. Y muchas veces, cuando va directo a algunos lugares, pues va directo, es unos minutos de rapport y luego vamos con el niño. Bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y va la prueba, ¿sí? Porque el enfoque de ese proceso es un enfoque de evaluación. O sea, la gente lo que quiere es un resultado. La gente lo que está buscando es un informe que lleve ese firmo y esa sella que dice, ese firmo y esa sella, ¿vieron? Esa firma y ese sello que dice que un profesional evaluó y el profesional dice que tururú. Diferente. ¿A cuándo estamos, por ejemplo, la respuesta? ¿Quién fue que me puso esa respuesta que me encantó? Con todo y fecha, les iba a decir, con todo y sesión, ¿verdad? ¿Quién fue la que me puso? Aquí está, Andrea, ¿verdad? Que Andrea nos puso la primera, no, tal vez en la quinta, cuando ya tengo noción de lo que tiene. Clave que muchos de ustedes tocaron el punto central, sobre todo en el proceso del psicólogo clínico, cuando estamos pensando en el paciente que está llegando por ayuda. Ese paciente que está llegando por ayuda, ¿verdad? Por ahí también creo que Roberto fue el que puso si vemos algo inusual, si vemos algo que me falta, por ejemplo, evidencia para comprobar. Sería lo más
Preciso, porque inusual, vamos a ver varias cosas a veces inusuales, ¿verdad? Pero te digo, el inusual te puede dificultar el diagnóstico. Entonces, recuérdense que esos, o sea, las pruebas psicométricas van a ser herramientas que nos van a permitir confirmar algo. ¿Pero confirmar qué? Algo que yo ya creo, por ahí habían puesto, ¿verdad? La hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Decía por ahí Luz, primero hay que saber qué queremos averiguar. Porque imagínense la gran cantidad de pruebas. Ni modo que va a llegar la persona y yo le voy a repartir una batería de pruebas y le voy a estar evaluando cosas que ni siquiera le interesan. ¿Sí? Entonces es importante. Y aquí quiero que noten un término. Hay un tipo de pruebas. A ver, primero quiero ver si ya se lo saben. Hay un tipo de pruebas que se pasan para que nosotros elijamos la prueba específica con la que vamos a evaluar determinada función cognitiva o determinada situación particular. Sobre todo en lo cognitivo. Hay un tipo de pruebas específicas que se pasan al principio. A ver si alguien sabe ese término. ¿Cómo se le llaman esas pruebas que se pasan al inicio cuando yo todavía tengo duda y quiero como descartar y saber hacia dónde evaluar específicamente para elegir ya una batería concreta? ¿Alguien sabe? Esas primeritas pruebas que yo paso. Yo creo, bueno, sí creo nada más que tal vez podría ser las proyectivas o las psicométricas, no. A ver, cabal, eso es lo que quiero, por eso vamos a tener esta clase hoy, cabal. Me dijo, ¿escucharon lo que dijo Katy? Proyectivas psicométricas, ¿verdad? Proyectivas o psicométricas, ¿será que son sinónimos? Eso es lo que quiero que hoy aclaremos, ¿verdad? A ver, proyectivas, dice, las proyectivas nos dan un montón de información, pero ¿proyectivas de qué? ¿Qué buscan las proyectivas sacar? Hoy vamos a ordenar cada uno de esos nombres de las pruebas para que ustedes sepan, salgan de esta clase teniendo claridad proyectiva, objetiva, subjetiva, de coeficiente. Por ahí dice Carolina, pruebas de coeficiente intelectual. Lo que el paciente no puede decir, dice Aimé. Ah, ok, eso es lo que está respondiendo a la pregunta de qué evalúan las proyectivas. Ok, lo que no puede decir el paciente. A ver, ¿proyectivas, chicos? ¿Metámonos a proyectivas? No. Yo no creo que las proyectivas vayan primero, la verdad. Ajá. A ver, ¿por qué, Krishna? Te escucho. ¿Por qué? Porque las proyectivas nos dan, bueno, por ejemplo, la figura humana para niños con retraso de lenguaje o con tartamudez es muy importante porque podemos ver el coeficiente intelectual. Es cierto que no es la mejor forma de evaluar el coeficiente intelectual, pero es una herramienta que además nos da factores emocionales que están afectados, ¿verdad? Por cómo dibuja los brazos, por cómo se dibuja él, la familia también. Entonces son pruebas que complementan la información según el diagnóstico que obtenga el niño para nosotros en terapia del lenguaje. Entonces, si nosotras pasamos una batería de pruebas de terapia del lenguaje, entonces sabemos que, bueno, entonces ahora voy a ver si es inteligente, digamos así, y cuáles son los factores emocionales que también hay que trabajar con la familia y con el niño. Entonces no creo que las proyectivas sean de entradita. Buena. Ok. Ya vale, o sea, de hecho por ahí, Walda las había puesto así como proyectivas, ¿será que son? Y Katy, no sé, ¿verdad? O sea, pero eso es lo que quiero. Ahí me estoy confundida, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que hay muchos tipos de pruebas y de eso es la clase de hoy, o sea, que podamos entender cuál es cuál. Volviendo a la pregunta original, de donde empezaron ya a salir, porque lo que quería ver es cuáles conocían, ¿verdad? Me acaban de mencionar proyectivas, coeficiente intelectual, ¿verdad? O de inteligencias múltiples, dice Carolina, da una prueba de inteligencia, ¿verdad? Claro, hay pruebas de inteligencia. A ver, dice Wendy, ¿se le pasa al paciente un test psicológico para evaluar personalidad y comportamiento? ¿Y cuál? ¿Y cómo sabes que querés personalidad y comportamiento específicamente? ¿Verdad? O sea, eso es lo que quiero que se hagan como esa pregunta, ¿verdad? A ver, Wendy, ajá, ¿cómo así? Entonces las proyectivas, bien, ¿verdad? Por ahí nos decía Krishna, hay algunas, por ejemplo, la figura humana que nos puede dar coeficiente, pero además nos va a dar elementos emocionales de la manera en la que esté dibujado, ¿verdad? Que van a estar
mostrando, y esa pregunta sí la quiero antes que les dé la respuesta de la primera pregunta que generó esta discusión. Las proyectivas. ¿Qué saca una prueba proyectiva? En un dibujo tan simple, ¿qué es lo que se expresa en esa prueba? Lo que está en el inconsciente. École, ahí vamos, ésole, école. Ahí vamos, ¿sí? La prueba proyectiva de base tiene una, digamos, viene del núcleo psicodinámico, chicos. Las pruebas proyectivas tienen y se sacan el análisis posterior desde el enfoque psicoanalítico, porque cada uno de las rayitas, de las cositas, tiene un significado. Ese simbolismo es típico de lo psicodinámico. Las pruebas proyectivas están revelando el inconsciente. Entonces, por eso es que podemos ver en un dibujo de un chiquito si está sufriendo abuso sexual. El niño no me lo dice. Y entonces por ahí por ahí alguien dijo, pues sacan lo que el paciente no puede decir. Pues, si te das cuenta, tenías razón, porque pues lo inconsciente no lo puedo volver lenguaje porque todavía no está en toda la parte de la corteza que me permita traerlo al consciente. Pero está sucediendo, ¿verdad? Está sucediendo muchas cosas. A veces el niño es tan pequeño, chicos, que el niño realmente no reconoce o no sabe que está siendo abusado. Mi muchachito no sabe. Él sabe que tiene miedo. Él sabe que eso que le hacen no le gusta. Él sabe que se siente mal. Pero no te va a poder decir, por ejemplo, porque además el miedo del abusador, que el abusador ha colocado dentro de la criatura, le hace sentir que él no debe decirle a nadie. ¿Recuerdas el mecanismo del abusador? Va a imponer un miedo, va a insertar un miedo tan poderoso a hablar, a decir. Si tú le dices a alguien, tu mami se muere. Calladito. ¿Se imagina lo que eso significa para la mente de un niño? La sola idea de que si él dice algo, su mamá va a morir. El niño lo entiende literal. Por supuesto que el niño no habla, ¿sí? Pero lo dibuja. El inconsciente se expresa en las pruebas proyectivas. Entonces, hay varias pruebas famosas proyectivas para adultos, por ejemplo, el TAT, el famoso test de Rorschach, de las manchas de tinta, el de las películas, un test proyectivo. ¿Qué es lo que mira ahí? Ustedes van a ver desde su realidad, desde su inconsciente, y ahí se van expresando características de su personalidad. ¿Sí? Ay, a ver, Andrea dice, el abusador va a asegurar su anonimato. Así es, Andrea, de todas las formas posibles. Y dice Krishna, por eso es importante que las maestras sepan identificarlo. Claro, olvídense, o sea, la importancia de que los profesores estén entrenados. Toda la gente que está en contacto con niños deben estar capacitados para poder leer esto a tiempo y ser un buen sistema de apoyo y de cobijo con los niños. Melanie, fíjate que no hay nadie en la sala de espera. No tengo a nadie en espera. Tal vez ya no. Es que una compañera había dicho que se le fue la luz, entonces solo nos Ahorita dijo está que se entrando fue. María Alessandra, no sé si es ella. No era Aimé, pero supongo que entró entonces. Ah, no, sí, está ahí, me entró. No te preocupes, bueno, pues. Entonces, ¿sí? Ahora voy a volver a la pregunta original. Vayan conmigo, vayan conmigo. ¿Cuál fue la pregunta original? ¿Cómo se llama un grupo de pruebas que se pasan al primerito momento? O sea, cuando yo realmente no sé mayor cosa y quiero que me echen la mano para saber hacia dónde, qué tipo de prueba específica elegir. Esas pruebas se llaman, anótenlo ahí, que es pregunta de examen, pruebas de tamizaje. Pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje son una primer acercamiento muy general, más o menos como la generalidad como que estaba colocando Wendy en el chat, así como, quiero algo como súper general, ¿verdad? Súper abierto. Y entonces voy a rescatar la idea que Katy había traído de que de repente una proyectiva podría ser una primera prueba. Una proyectiva simple, por supuesto. Podría ser porque las instrucciones de estas proyectivas simples, como por ejemplo árbol, casa,
y persona, familia, ¿verdad? Les digo simple, ¿en qué sentido? En que se le pide al niño o incluso al adulto dibujar. Y entonces el adulto realmente pues no sabe mayor cosa, ¿verdad? De para qué está dibujando. Y el clínico es el que va a hacer magia con ese dibujo que me entregue. Entonces, ¿podría utilizarse al principio alguna pruebita y ser consideradas estas proyectivas hasta cierto punto como una prueba de entrada? Sí, depende del caso, ¿verdad? Pero no de entrada así cero, cuando yo realmente no sé nada. Y les estoy hablando, por ejemplo, desde la neuropsicología. Cuando ustedes vayan a pensar en pacientes neuropsicológicos, que son los pacientes que tienen lesión cerebral, ¿sí? Eso es algo que tienen que saber siempre, chicos. Los pacientes neuropsicológicos son los pacientes que tienen una lesión a nivel del órgano del sistema nervioso central, ¿sí? Sobre todo en el encéfalo. Y aquí vamos a estar buscando funciones cognitivas, ¿verdad? Es lo que vamos a evaluar, funciones cognitivas. Entonces, una prueba de tamizaje clarísima y de cajón para la evaluación neuropsicológica, eso les va a servir cuando estén llevando neuropsicología en quinto. Es el Mini-Mental Test. ¿Lo conocían? ¿Les suena? O el test MOCA. Son pruebas de tamizaje. Ah, Krishna, sí, obviamente, usted tiene que conocer el Mini-Mental Test, con ese apellido que tiene, ¿verdad? Ah, el nombre otra vez, Jorge. Las que se pasan al inicio para poder tener una, como que fuera un escáner. Piensen en eso, en esas pruebas que se pasan, las primeritas que se pasan, es como para poder tener un escáner general y saber qué es lo que le está fallando a la persona, ¿verdad? Se llaman pruebas de tamizaje, con Z, tamizaje, ¿sí? Dice Krishna, me lo pasan como conejillo de indias. El Mini-Mental, olvídate, seguro, Krishna. Y un Mini-Mental Test, ¿verdad? En neuropsico, fijo, en el próximo semestre van a verlo, al Mini-Mental Test, y si no, pidan que les enseñen el Mini-Mental. Ese sí se los tienen que enseñar en neuropsico, ¿vale? ¿Para qué? Porque ahí lo van a poder ver, van a poder encontrar qué función cognitiva es la que de repente le está afectando más a la persona. Sobre todo cuando tenemos paciente con lesión cerebral. ¿Qué es lesión cerebral, chicos? Cualquier daño a nivel del encéfalo. ¿Qué produce lesión cerebral? Trauma craneoencefálico, eventos cerebrovasculares, procesos infecciosos, neurodegeneración, ¿sí? Masas tumorales. Sí, hay muchas formas en las que se puede. El neurodesarrollo, que no se dio bien, ¿verdad? Puede generar una lesión. Entonces, por ejemplo, cualquier cantidad de síndromes, alguna enfermedad distinta, ¿verdad? Algún síndrome en particular, como el síndrome de Apert, por ejemplo, hace que todos los huesos del cráneo se cierren antes de tiempo. Y adivinen qué creen. ¿Sí sabían que los bebitos cuando nacen no tienen cerradas sus fontanelas? ¿Saben qué son las fontanelas? Eso es desarrollo normal, ¿verdad? Las fontanelas, chicos, son los huesitos de su cráneo. Ahorita que ustedes ya son adultos, ¿verdad? La famosa mollera, exacto, Andrea, la mollera es porque las fontanelas no se han cerrado. Entonces, ¿por qué la mollera hay que protegérselas tanto? Porque esa parte de los huesos del cráneo no se ha unido, todavía no se ha soldado, y entonces es moldeable. ¿Para qué creen que esas fontanelas no se cierran? El parto natural, que es por vía vaginal, y esto va para todas las mujeres, bueno, los hombres que también han visto vaginas, ¿verdad, chicos? Exacto, para la salida del bebé. ¿Se imaginan la cabeza de ese bebé saliendo por ese orificito? O sea, el orificio vaginal es pequeño, claro. Los huesos de la pelvis y los músculos de la vagina son sumamente elásticos para permitir la salida, por supuesto. Entonces, la famosa dilatación, ¿verdad? Ya dilató tanto que no sé qué cuando se está en el trabajo de parto. Pero, chicos,
En las mujeres que han visto y han sentido su vagina, y los hombres que las han visto también, porque por ahí se ponen a trastear, chicos, ese agujero no es tan grande como para que pase una cabeza completamente redonda y dura. Las fontanelas del bebé no se soldan porque cuando el bebé sale se mueven. Esos huesos se mueven y entonces el bebé sale como con la cabecita como alargada, así como que fuera una especie de alien. La verdad es que cuando nacen somos horribles. Así como alienígenas, como medio alargada su cabecita y luego las fontanelas vuelven a la posición redondita del bebé. Y va a llevar un tiempo a que se cierre. Entonces les digo, por ejemplo, hay síndromes genéticos, ¿verdad? Cabal, Laura, nacen como aconados, ¿sí? Eso es porque las fontanelas no están pegadas, ¿verdad? Entonces les digo, cuando tenemos un síndrome, vamos a ver algunas alteraciones. Les estoy poniendo este solo para que vean qué puede causar lesión en un chiquito, ¿verdad? La hipoxia, ¿verdad? O la anoxia, que es todavía más letal, ¿verdad? Más grave el daño neural. Si tenemos síndrome de Apert, esas fontanelas se van a cerrar después que el chiquito nace, se cierra, o sea, se soldan. ¿Y ustedes qué creen? Cuando el bebé nace, chicos, ese pequeño cerebro pesa apenas 300 gramos. Al primer año de vida, ese cerebro ya pesa 900 gramos. Y cerca, ya casi, miren cuánto crece, ¿verdad? Porque ya el peso de su cerebro de adultos es de 1300 gramos, ¿verdad? Aprox, por supuesto. Entonces, imagínense, 900 a 1000 llega a pesar el cerebro en el primer año de vida casi. O sea, es decir que el resto del tiempo, mucha, sigue creciendo poquito su cerebro. Pero bueno, el punto es que si las fontanelas se cierran antes, el cerebro está creciendo. Y si está creciendo y no tiene para dónde crecer, lesión. ¿Y qué pasa cuando ustedes quieren inflar un globo adentro de un espacio que no se abre? O se revienta, o se empieza como a apachar de ciertos laditos. Lesión. ¿Sí? Les estoy hablando de esto para que sepan qué viene, a dónde viene lo de la lesión. Entonces, chicos, ¿qué quiero que asocien? Pacientes con lesión, niños, adultos, ancianos, que tienen lesión cerebral, son pacientes neuropsicológicos. Ese tipo de pacientes van a tener alteraciones en las funciones cognitivas, van a tener alteraciones en las funciones cerebrales, y eso lo trabaja un neuropsicólogo. ¿Sí? La afección emocional que puedan vivir por la pérdida de ciertas capacidades, por la discapacidad, de nacimiento, por lo que sea, esa afección emocional la trabajamos los clínicos, ¿sí? Los neuropsicólogos no trabajan el aspecto emocional, a menos que sea un neuropsicólogo que sea también terapeuta, eso es otra cosa, ¿vale? Quiero que vayan como amarrando estos contenidos porque van a recibir neuropsico el siguiente semestre para que entiendan mejor la neuropsico. Neuropsicólogo, pacientes con lesión cerebral. Psicólogos, pacientes en el abordaje de los problemas emocionales. ¿Sí? Dice Carolina, yo vi un parto natural y solo diría que por eso no quiero tener hijos. Por 2, dice Stephanie. Mis sobrinos nacieron por cesárea, así que no les pasó eso. Claro, ¿verdad? De cualquier forma, Ligia, pues sus fontanelas venían listas para el parto natural, ¿verdad? Y doctor Salazar, claro, el doctor Carlos Salazar, por ejemplo, ¿verdad? ¿A qué edad se cierran completamente? Despuésito del año. Despuésito del año empiezan ya como a cerrarse del todo, depende, ¿verdad? Aquí va a cambiar. Ay, sí, Salazar, guau, mucha. Dice mi hijo, al año y algo se golpeó la cabeza y el parietal se le hundió. Yo entré en pánico y cuando llegué a la Cruz Roja ya le había vuelto a la normalidad. Sí, es que son como flexibles en ese momento. Obviamente hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea lesión, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo quedaron las habilidades visoespaciales de tu chiquito? ¿Qué edad tiene? ¿Le costó mucho caminar? ¿Le cuesta mucho, se choca mucho contra las cosas? ¿O cómo está su capacidad para la sensación? ¿Verdad? Qué susto, ¿verdad? Qué horror. Para los procesamientos sensoriales. ¿La has visto cómo le va con las temperaturas, con las texturas? ¿Cómo le va con eso? ¿Verdad? Porque habría que estar pendientes, ¿verdad? Con todas las funciones del parietal. Bueno, ¿verdad? Ahora tiene 18 y tiene problemas espaciales. Con la moto no le atina. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí está la evidencia
de las funciones del parietal, ¿verdad? Entonces, habilidades espaciales están en el parietal, así que obviamente ese golpecito, o sea, ay, es que eso resulta, dice la gente. Ay, tenga cuidado con el patojo, que eso resulta después. Claro. Más, menos grave, o sea, no es que se vaya a convertir en un trastorno como tal, pero voy a tener problemas, por ejemplo, con la espacialidad, ¿verdad? Pero mira, qué maravilla, por lo plástico que es el cerebro, le atina con la moto. Mira, ahí va con la moto, o sea, no le atina mucho, pero le está tratando de lograr desarrollar la habilidad espacial con su moto. Genial. Dicen, inclusive hay personas que los cuelgan dejando su cabeza hacia abajo porque según ellos así regresa como estaba. Y fíjate, Daniel, que no están tan equivocados. No están tan equivocados. Como todavía ese tejido es muy suave, no es el tejido óseo durísimo que ahora si ustedes se tocan el coco les hace... no es así, ¿verdad? Cuando son bebecitos son súper suavecitos, todavía ese tejido es blando. Entonces se puede como moldear. De hecho, hay alguna gente, todos los tejidos del bebé son blandos. Entonces hay algunas personas que dicen que si uno les va haciendo como masajitos en su carita y en su naricita y en todo lo demás y les va dando como formita a su cabeza, pueden como moldear. Y saben que sí, es cierto. Se puede llegar como a moldear, ¿verdad? Un poco el rostro de los bebés, la naricita para que sea más como respingadita, o que su cabeza sea más redondita, porque son blanditos. Por eso me da miedo cargar a mi sobrino bebé de 7 meses. Cárgalo con fuerza, ¿verdad? Y segura de lo que estás haciendo. Y siempre cerca de alguien que te puede enseñar la manera correcta de cargar y listo, ¿verdad? Hay que perderle el miedo a eso para poder tener, igual que con lo del parto, mucha. Se mira tremendo, los que habían un parto natural tremendo, pero no se imaginan la cantidad de opiáceos y de oxitocina que su propio cerebro está generando en ese momento. Y el dolor es eterno, ¿verdad? Y es así, una cosa más horrible, tal vez de los dolores más fuertes que existen, pero es temporal. Inmediatamente, cuando ustedes ven a su bebé, adiós al dolor. La magia del cerebro, chicos. Bueno, pero entonces, tenemos lo que les estaba hablando de la lesión. Para poder entender lesión, vamos con neuropsicología, ¿sí? Cuando tenemos problemas emocionales, vamos con el clínico, ¿ok? Importante. Por eso es clave, porque la gente esto no es que lo sepa. La gente, ¿por qué va a saber cuándo tiene lesión cerebral y cuándo no? La gente solo va a llegar a pedir ayuda. Entonces, esto es clave, chicos, para que cuando les llegue alguna persona que necesita un abordaje neuropsicológico, ustedes sepan esto que yo les estoy enseñando y refieran, porque eso no es su campo. De la misma forma, cuando llega alguien pidiéndoles medicamento. No, es que mire, yo psicoterapia no quiero. Yo fíjese que venía porque quiero que me recete algo de medicamento. Yo le voy a ofrecer, obviamente, mi servicio de la psicoterapia, porque yo sé que con la psicoterapia va a mejorar también el problema, pero la persona quiere medicamento, lo refiero con un psiquiatra. No me voy a poner yo a medicar, ese no es mi campo. Lo mismo, hay una lesión y hay que hacer una rehabilitación neuropsicológica, hay que hacer una evaluación neuropsicológica, ese no es mi campo, ese es un campo de especialidad. Refiero con el neuropsicólogo, refiero con el neurólogo, y los neurólogos lo refieren con el neuropsicólogo, ¿verdad? Porque el neurólogo va a evaluar la parte... si tiene ya la especialización en neurofisiología, por ejemplo, es un neurofisiólogo, entonces ya va el electro y todo lo demás para ver cómo está funcionando ese cerebro. Pero les digo, es importante saber todos los profesionales que estamos en torno a la salud mental y todo lo que tenga que ver con el cerebro para que nosotros sepamos qué hacer con cada tipo de paciente. Ahora, si entonces llega a mí un paciente que está llegando por la afección, también tiene una lesión, pero él quiere trabajar el dolor que le está causando, que desde que tuvo ese accidente, él ya no es el mismo. Él ya no es el mismo porque ya no puede concentrarse igual. No lo logra, no aprende igual. Pero cuando vemos en la historia, vemos que hay golpe en la cabeza, ahí hay que hacer evaluación neuropsicológica, ¿verdad? Pero él tiene que lidiar con esa pérdida de esa capacidad. Eso es nuestro chance, ¿sí? Eso es el psicólogo clínico, ¿vale? Por ejemplo, tengo a un niño, ¿verdad? Que tiene problemas del habla. Yo, psicólogo licenciado, no me voy a poner a hacer una terapia de lenguaje. Eso le corresponde a las TLs. Entonces yo refiero, cuando a mí me llegan los pacientes, ¿verdad? Que están buscando terapia del habla, refiero terapia de lenguaje, refiero con un terapista de habla, que para eso están estudiando sus compañeras de ese técnico, por ejemplo. Necesitan un acompañamiento en educación y todo lo demás, vamos con el técnico de educación especial, ¿verdad? O sea, para eso es que existen las especializaciones desde cada área,
porque cada quien trabaja y es experto desde lo suyo. Eso es algo que quiero que tengan bien claro. No pretendamos hacer todo, chicos, porque eso sería un mal ejercicio clínico. Bien. Dice Andrea, a mi mamá se le ocurrió ponerme frente a un bebé cuando tenía como 6 años. Le dije, qué feo, parece alien. Y mi mamá se enojó. Y me encanta porque los niños no mienten, muchas que de veras parecen aliens. Nacen bien feos y todos morados y rojos y... Bueno, pero las madres, ¿verdad? Porque sé que tengo madres aquí. Las madres, ay chicos, ¿verdad? Los men preciosos. Bueno, entonces, entremos para entender los términos. Claves importantes. Vamos en el chat o en el micrófono. ¿Cómo se llaman esas primeras pruebas que se pasan al principio? Cuando yo quiero saber más o menos, tener un escáner general. ¿Cómo se le llama esas pruebas? Pruebas de tamizaje. Eso, bien. École, tamizaje, así es. Pruebas de tamizaje. École, practíquenlo, escríbanlo para que se les vaya quedando. Pruebas de tamizaje, así es. ¿Para qué es una prueba de tamizaje? Funciona al ver. Los que tienen carro o han acompañado a sus papás cuando lleva el carro al mecánico. Le dice, espéreme que le voy a pasar el escáner, jefe. ¿Sí? Y conecta un aparatico al carro. Y entonces la vaina, son las válvulas de la gasolina. ¿Eh? Y van y arreglan la gasolina, porque ya sabe qué es lo que está fallando en la bomba de la gasolina. Pero, ¿cómo saber qué es lo que le falta al carro? ¿A qué hora? ¿Se pone a trabajar con cada pieza hasta que encuentre la que era? No, la conecta a un escáner. Eso es una prueba de tamizaje, ¿sí? Ese como escáner general para que me oriente hacia dónde va la cosa. También yo con la observación y mi experiencia clínica voy a ir generando mi propio tamizaje interno, profesional, desde mi criterio clínico. ¿Con qué? Con lo que habían mencionado. Cuando tenemos los pacientes que no van solo por evaluación, sino que van porque quieren todo el proceso, ¿verdad? Siempre que tú vas a acompañarte de prueba, y aquí yo les quiero aclarar algo importante con lo de psicometría. Depende del tipo de pacientes que tengan, ¿verdad? Las pruebas siempre son una opción. Siempre, Aimee. Las pruebas son una opción. Yo les diría, en terapia de lenguaje, en algo muy técnico específicamente como eso, yo les diría que vamos a tener que aplicar pruebas sí o sí, ¿verdad? Pero, así es, Ligia, eso es a lo que me refiero. Mira eso, mira lo que dice Ligia. El mecánico de enfrente no usa escáner, es clarividente, dice. No es clarividente, pero tiene mucha experiencia. Entonces, un par de síntomas que tenga el carro y él ya sabe por dónde va la cosa. Pero si yo estoy perdido en un caso, aplico prueba. Entonces, respondiendo a la pregunta de Aimee, que si pregunta, siempre hay que hacer entonces la prueba de aprendizaje, siempre que lo necesites. Esa sería mi respuesta. Siempre que lo necesites. Yo les puedo decir, desde mi quehacer clínico, chicos, hay muchísimos pacientes a los que yo no les paso ninguna prueba. ¿Por qué? Los elementos de la historia clínica a mí me dan suficiente información para yo tener claridad sobre lo que estamos trabajando. Y cuando tengo, porque les digo, no siempre son trastornos, chicos, eso es lo que quiero que ustedes logren ir entendiendo. No todos los pacientes que llegan a la clínica tienen un trastorno. Muchos de los pacientes lo que necesitan es nada más algo que se le llama resolución de problemas. No están locos, no, nada. O sea, solo tienen creencias que les están atorando la vida. Y por eso es que no logran ser felices. Pero no todos tienen un trastorno. Claro, llegan personas con trastornos, por supuesto. No quiero que vayan a creer que no llegan. Y que entonces, ay, ¿para qué estoy viendo tanto trastorno si no llega a la clínica? No, claro que sí. Pero, les digo, solo cuando yo tengo evidencia de que esto sí me parece que es un trastorno, yo ya puedo aplicar algún inventario de ansiedad, algún inventario de depresión, o sea, algo particular hacia lo que yo sé que necesito, ¿verdad? Pero, de buenas a primeras, cuando solo me están diciendo, por ejemplo, es que, que algo pasó, que hubo un accidente, que la persona ya no quedó igual, voy con una prueba de tamizaje, ahí, ¿sí? Pero solo cuando sea realmente necesario. Como les digo, muchos pacientes y muchos terapeutas no aplicamos pruebas. No solo cuando sentimos que realmente, la verdad, en este caso sí no le atino. Yo aquí sí no sé. No, necesito algo que me fortalezca la evaluación. Y aplico, ¿verdad? Siempre es un complemento fantástico.
¿verdad? O sea, para que lo logremos entender, ustedes pueden almorzar con o sin postre. Si almuerzan con postre, mejor, ¿sí? Eso va a ser, esa es una manera buena de poder entender la psicometría cuando estemos trabajando terapéuticamente, ¿verdad? Cuando estemos trabajando desde ese enfoque en la clínica en donde estamos dando el servicio para que la gente mejore. Ahora, si yo trabajo en el sector de evaluación, si yo trabajo en el sector judicial, si yo trabajo desde la psicología forense, olvídenlo. O sea, ahí sí no hay opción. Ahí, Aimé, la respuesta es siempre, siempre. Voy a aplicar una prueba que me dé algo general, que en ese caso clínico podría ser una prueba, y véanlo en las películas. Cuando tienen que evaluar en un juicio a un chiquito o a una persona, muchas veces la de tamizaje, por eso es que algunos tenían la idea que podía ser la proyectiva. Esa de tamizaje se vuelve la proyectiva porque me va a dar muchos elementos. Entonces yo ya sé que lo que me está punteando aquí bajísimo es autoestima. Entonces yo ya refuerzo con una prueba de autoestima, ¿verdad? Entonces, en un juicio, esa prueba en donde yo pueda decir, yo ya lo noté, porque escucho al paciente cuando me dice que cree que es una basura, que no se quiere, que odia su cuerpo, que debería estar muerto, yo ya sé, ¿verdad? Que cada vez que se mira no puede odiar, no hay nadie que odie en el mundo más que él mismo, todo se desaprueba, o sea, no importa cuántos logros realice, lo único que le importa es las veces en las que se equivoca, o sea, en el discurso yo me voy a poder sacar de fácilmente saber que la persona tiene una baja autoestima. Pero si yo tengo un proceso judicial, yo necesito pruebas, porque tengo un abogado que está tratando de defender a alguien. Entonces yo estoy defendiendo a mi cliente. Entonces yo necesito pruebas en ese ámbito, por ejemplo, ¿verdad? O para poder realizar un informe que va a ir a un colegio que lo está solicitando, un informe que va a ir a un espacio de trabajo. Les digo, de repente, les voy a contar un caso particular. Una vez me solicitaron una evaluación porque tenía un paciente que estaba realmente en un proceso depresivo, eso sí, con toda la evaluación, cumplía criterios y todo lo demás, era un trastorno depresivo, y vivía en un complejo de apartamentos donde no permitían tener mascotas. Y la única cosa que a esta persona le había vuelto a hacer sentir que tenía un sentido de vida, le había vuelto a hacer sentir que podía lidiar con esto porque tenía un motivo para vivir, era un gatito que rescató. Vio el gatito y lo rescató. Entonces la persona no podía llevarse al gatito porque en el complejo de apartamentos era prohibido. Entonces me solicitaron justo la evaluación, que iba a ser la evaluación, que era un paciente psicológico que estaba en un proceso de depresión y que esa era una mascota terapéutica. Que el tener a la mascota era menesteroso en el proceso terapéutico en el que él estaba para que él pudiera avanzar. Porque es un elemento que claramente le estaba ayudando. La persona estaba al borde del suicidio y al encontrar el gatito tiene un rayo de luz. En esa situación, chicos, necesito comprobar a una administración, a unos vecinos, ¿verdad? Que ellos puedan, por ejemplo, saber que la persona no es la necedad de que quiera violar las reglas, sino que la persona tiene esta condición. Lo mismo que pasa con alguna persona que tenga una discapacidad visual y que necesite tener a su perro guía, ¿verdad? O sea, ese permiso que tienen algunos lugares para que el perro guía pueda estar, ¿verdad? En discapacidad. Ahí me dice, wow, la psicología está en más cosas de totalmente, Aime, en muchísimo. Por eso es que los trato de poner como muchos ejemplos diferentes de pacientes diferentes, ¿verdad? Para que ustedes vean el alcance que su carrera tiene. Su carrera es maravillosa, mucha. No se imaginan. Entonces, ¿qué creen? En esa evaluación, o sea, la persona estaba trabajando conmigo, pero necesitaba poder dar un informe a las autoridades para solicitar el permiso que le permitieran tener a su gatito. Obviamente con las características y cumpliendo los reglamentos, porque no es que uno con eso va a empezar a pasarse las reglas de los lugares, no. Sino que, por ejemplo, ¿qué solicitó el apartamento? Que por favor le habilitara pues el espacio al gatito para que estuviera únicamente dentro de su apartamento. Y que ella conscientemente pues lo llevara a espacios abiertos y lo fuera a sacar, pero que no lo podía dejar libre en los apartamentos para no incomodar a los vecinos. Totalmente comprensible, esas son las reglas de ese lugar. Pero que ellos supieran por qué, ¿qué sucede? Si ella lo hacía sin la autorización, la gente iba a escuchar los maullidos del gatito y obviamente los vecinos le iban a poner el dedo, le iban a pedir que sacara el gato, ¿eh? Olvídense, ¿verdad? Entonces, como para que veamos cómo el alcance de esto. Ahí, Aime, necesito la prueba.
tengo que pasar una prueba, ¿sí? En ese caso, en lo legal, tengo que pasar una prueba. Y al principio lo que yo estoy evaluando a una persona, si yo trabajo, por ejemplo, para el MP, trabajo para algún organismo judicial, ¿verdad? Vamos a tener personas que no son nuestros pacientes, sino que personas que solo llegan así de la nada y yo tengo que evaluar y dar un informe. Entonces te digo, yo no conozco mayor cosa y los procesos van así. Porque eso hay que presentarlo en no sé cuántos días. Ah, la puchis, dice uno. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hay metamizaje de primero para que me oriente. No tengo tanto tiempo para orientarme yo a través del discurso y la entrevista psicológica. Necesito un tamizaje en que me saque. Entonces, ¿qué hago? Una proyectiva general. Y entonces, ok, bueno, sí, pues, entonces ya sé que voy a pasar. Y paso a la siguiente batería para la siguiente sesión y ¡rum! Armo el informe. ¿Verdad? No sé si me van siguiendo, les trato de explicar porque no van a estar todos chicos trabajando pues así en sus propias clínicas desde lo privado, en donde el proceso, les digo, yo trabajo privado y las personas lo que quieren es tratamiento. Entonces, desde la clínica privada yo puedo tomar la decisión si aplico prueba o no. La persona no me está pidiendo informe, la persona no quiere ni diagnóstico, la persona quiere estar bien y punto. ¿Verdad? ¿Manda? No, creo que es un micrófono que se abrió, ¿verdad? Por error. Bueno, bien. Entonces veamos términos generales de psicometría. Clarísimos, ¿verdad? De que estamos hablando de fase de evaluación para poder fortalecer un diagnóstico. ¿Puedo tener el diagnóstico sin la prueba psicométrica? Sí se puede. Sí se puede, con mucha experiencia. Ustedes que están recién empezando, ¿verdad? Apóyense de las pruebas, conózcanlas, porque las pruebas son lo máximo. Y les digo, va a depender mucho de cada clínico. Diego, por ejemplo, Diego Monroy, Diego no trabaja sin pruebas. A Diego le gusta, pero por la personalidad de Diego, ¿verdad? Diego es estructurado, entonces le gusta tener dentro de sus historias clínicas esta parte que vamos a practicar, ¿verdad? De la tarea que va a quedar hoy. Le gusta tener esa sección de pruebas aplicadas, o sea, le gusta tener como esa base física, el aval de la prueba que le diga que tiene razón, ¿verdad? Que todo su criterio clínico tiene razón. Entonces les digo, hay terapeutas que van a aplicar prueba, seguro, porque esa es su manera de trabajar. De un enfoque muy psicométrico, ¿verdad? Y es una decisión que ustedes, les digo, aquí en este curso o por la forma en la que yo les enseño, hay ciertas pautas que yo les digo, mucha, eso sí no se vale. Como les hablé cuando hablamos de la contratransferencia. No se vale que yo quiera sanar mis clavos con la vida de alguien más. Que yo voy a tomar un paciente para curarme yo. Wow, eso sí no se vale. Ahí sí me pongo yo como muy rígida en tratar de hacerles como entender y que aprendan esa parte. Pero en su quehacer, chicos, la libertad de escoger lo que mejor. Yo les digo cómo funciona. Y cada uno considera, no, sí, yo creo que voy a ser más como Diego, creo que me da más respaldo. Claro. O podrían pensar en que la entrevista clínica y el buen manejo les va a dar suficientes elementos y, entonces, por ejemplo, yo no aplico pruebas porque no me gusta que, por ahí dijo Aimé, mis pacientes se sientan como conejillos de indias. Ya de por sí se sienten observados, ¿verdad? Pero en algún punto con algunos, ¿verdad? Que son, porque sus personalidades son también como más estructuradas, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen rasgos un poco del espectro autista, no tienen un trastorno del espectro autista, pero tienen algunos rasgos así un poquito obsesivos, ¿verdad? Ellos exigen y quieren saber cómo va y qué toca y qué va el proceso. Y esa subjetividad, esa como eterna, como abstracción que tiene la psicología les incomoda, ¿verdad? Porque son ingenieros en sistemas, por ejemplo, son personas que son estructuradísimas. Entonces, con ese tipo de personas, chicos, es una lectura rápida de características de personalidad para poder uno decidir, ok, con esta persona aplico prueba, porque eso lo va a hacer a él sentir seguro, lo va a hacer a él sentir tranquilo. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí? Gracias, Javier, de una, gracias, Javier. Así voy a abrir de una vez aquí y me ponen las manitas. Ya que van a poner su cámara para la foto, díganme si vamos bien. ¿Se entiende? ¿Ya van anotando algunas de las cosas que hemos dicho? ¿Sí? Buenísimo. Dice Evelyn que sí. Bueno, pongan su camarita para que tomemos la fotita. Hola, muñeca. Hola. Está la hijita de Wendy. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás en clase? De la universidad. ¡Wow!
Pablo, Katy, ¿están? ¿No están? Ah, están pero muertos. A ver, pues, listo, se va la primera. 1, 2 y ¡cachum! Guardo esa. Voy, espérenme, no la vayan a quitar. Ahí está. Listo. Vamos con la siguiente. Hay que ponerme la armadura. Ah, pero no estás, Ricardo, todavía ahorita vas a salir de plano. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, Ricardo. Sí, no estabas en la primera, estás ahorita aquí en la segunda. A ver, pues listos. Nicole, ¿estás? ¿No estás? Javier sí, Ligia sí, Nicole, Heide, listos. 1, 2 y ¡cachum! Guardada, aguántenme que falta la última. Guardamos esta y vamos con la última. Listo, pues aquí pilas, pues activando reacción todos los que no tienen cámara, sino muertos. ¿Listos? 1, 2 y 3. Guardado. Bueno, Nicole, en ninguna. Fabiola, ¿estabas? ¿No estabas? Leslie. Pole. ¿Saben qué significa pole? Lo siento en suajili. A ver. Entonces, si alguna vez, eso de veras que se los debería haber dicho en la primera clase, porque algunas veces les voy a decir pole y es lo siento. Para que se les quede. Bueno, les voy a mandar el link de una vez. Link, 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 link. Ay, Dios. Veamos. Ya lo tenía aquí, lo perdí. Aquí está. Bueno, llega entonces al chat. ¿De qué se ríen? Mucha del poleo. ¿Qué hice? Ahí va. El link. Pilas, pues, mucha. Ah. Es que es más fácil que decir lo siento. Y además esa es una historia chistosa en lo que llenan la asistencia. Les voy a contar la historia del pole. En África, mucha, en donde se habla suajili, el pole es la única palabra, o sea, la palabra es pole. Es la única palabra que existe para como pedir disculpas o decir lo siento. Por ejemplo, en el idioma español, cuando ustedes pues se chocan con alguien, ¿verdad? Así como, ay, disculpe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando ustedes quieren pedir perdón, ustedes dicen, mira, perdóname, por favor, de verdad lo siento. O sea, existe como diferentes niveles en las palabras como para poder decir el pole. O sea, a mí ese pole, cuando yo lo escuché la primera vez, me pareció tan simpático porque, o sea, es como, o sea, yo lo agarré de chiste, pero porque tal vez obviamente yo hablo español y yo veo pues las diferentes niveles que pueden tener las palabras para disculparse. Y entonces era como, o sea, por ejemplo, uno se chocaba con alguien, era como pole, ¿verdad? Pole, así como, que me disculpe, ¿verdad? O cuando uno va pasando así como entre la multitud, pole, uno va pasando. Pero, por ejemplo, o sea, se murió alguien, pole, también. Y yo, madre, entonces eso era algo que me daba risa, por eso es que la historia del pole, ya les conté ahí en lo que llenaban su asistencia, una historia random. Bueno, vamos pues. ¿Estamos? Póngame reacción, ¿ya llenamos? ¿Ya llenamos? Sí. Buenísimo. Muy versátil la palabra, exacto, Ricardo, demasiado versátil, allá una sola, ¿verdad? Cabal, nos maltratan, pero está en suajili, entonces se los dejo ahí de regalo para cuando quieran, como decirle a alguien así como, pole, no va a saber qué es porque no sabe suajili. Ustedes ya saben una palabra en suajili. Ya lo pueden poner en su currículum. Suajili básico. Bueno, vamos pues. Continuemos. Bien, chicos, entonces, veamos. Definición, ¿verdad? ¿Qué es la psicometría? Es la rama de la psicología. Vean esto, una de las múltiples ramas, ¿verdad? Que se orienta a la medición de los procesos psíquicos, ¿sí? Para esto, desarrolla estudios que permiten otorgar una cifra a sus resultados. Era lo que les decía, o sea, la psicometría es esta parte objetiva de la psicología. Es este elemento que llega como a complementar lo subjetivo de nuestra ciencia. Y entonces va a ser muy útil para determinados procesos, para determinados pacientes, para determinadas situaciones, ¿verdad?
Posibilita la comparación entre características psicológicas de diferentes personas de manera objetiva. Gracias a la psicometría, señores, que nosotros tenemos resultados en ciencia psicológica. O sea, esto es algo guau, es genial, es mucho más grande que solo el hecho de pasar una prueba para saber que tiene un paciente y tener un diagnóstico. Esa es la aplicación que tenemos desde la psicología clínica. Pero las pruebas y la psicometría como rama de la psicología es tan variada y tan maravillosa que nos permite tener conocimientos de ciencia. Lo que hacen las personas que investigan casos clínicos es pasar ciertas pruebas para poder organizar y tener características, ¿verdad?, que puedan ser comparables. Entonces tenemos un grupo de muestra y un grupo que está, qué sé yo, sometido a cierta sustancia. Por ejemplo, cuando estamos haciendo pruebas con algún medicamento y queremos ver efectos psicológicos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vamos a aplicar psicometría para poder tener datos que sean comparables y analizables desde la estadística. Se utiliza para proceder a medir ciertos aspectos psicológicos de una persona, como sus habilidades, sus conocimientos, su estado de opinión, la actitud que presenta, los rasgos de su personalidad e incluso capacidades mentales, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podemos, o sea, el psicométrico? Y entonces aquí quiero resaltar un poquito en donde nos dijo Katia al principio, hay las pruebas proyectivas o psicométricas. Vamos a aprender a usar correctamente los términos. Porque si yo utilizo el término psicométrico, me estoy refiriendo a todo, señores. ¿Sí? A todo. Existen muchas pruebas psicométricas. Vean esto. Habilidades, conocimiento, estado de opinión, actitud y rasgos de personalidad, capacidades mentales. O sea, todo lo que ese cerebro puede hacer, ya existen pruebas para evaluar, ¿verdad? Yo aquí, además de estados de opinión, podría poner incluso estados de ánimo, ¿verdad? Porque tenemos inventarios de depresión, tenemos inventarios de ansiedad. Entonces, para que esto nos vaya quedando entonces claro, si ustedes dicen prueba psicométrica, eso es un término muy general. Es cuando ustedes, por ejemplo, dicen un médico. ¿Un médico qué? Un médico general, hace todo, ¿sí? Un psicólogo. ¿Psicólogo qué? Psicólogo general, ¿verdad? O sea, abarca muchas áreas. Por ejemplo, ahí menos ponía por ahí, wow, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cosas hace la psicología? Pero no es lo mismo que yo hable ya específicamente de un psicólogo clínico, de un psicólogo social, de un psicólogo industrial. O sea, vamos especializando, ¿verdad? Entonces, para eso es que vamos a entender el término de psicometría como algo muy amplio, ¿sí? Vean todas las cosas que pueden evaluarse con las pruebas psicométricas. Entonces, si la pregunta fuera, ¿qué evalúan las pruebas psicométricas? ¿Cuál es la respuesta? Habilidades, conocimientos, estados, actitud, rasgos de personalidad, capacidad. Diferente a la pregunta que yo les dije, ¿qué evalúan las pruebas proyectivas? ¿Qué pasa? Que la prueba proyectiva es un tipo de prueba psicométrica. ¿Se va entendiendo eso, chicos? O sea, que no son sinónimos, ¿sí? Mejor, Katy, específicamente, Katy, que habías lanzado cabal ahí la pregunta. Sí, no son sinónimos. Uno es el papá del otro, si lo quieren ver así. Una es como la categoría madre o padre y las otras son las que vienen hacia abajo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cada una. Sí, dice Katy, ay, qué bueno. Bien, y para los demás que también podrían haber estado en algún momento pensando que pues podían ser sinónimos, ¿verdad? No son sinónimos. Psicométricas, todas. De esas se dividen un montón, ¿verdad? A través de la psicometría se asigna un valor a un atributo psíquico de un individuo. Vean cómo dice acá, ¿verdad? Esta tal vez sea la palabra más chilera porque esto es lo que lo vuelve general. Atributo psíquico, para referirse a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, a todo, pues. O sea, ¿qué hace la psicometría? Asignar un valor para volverlo objetivo, ¿verdad? A un atributo psíquico de un individuo, revelado a través de la evaluación en cuestión, ¿verdad? Dicho número permite al especialista realizar comparaciones objetivas. Y aquí viene el otro punto, ¿verdad? Esto. Recuérdense que nuestra ciencia es tan
tan subjetiva que el poder tener estos elementos es lo que le permite a la psicología empezar a escalar como ciencia y a ser cada vez más respetada, ¿verdad? Porque así es el mundo de la ciencia quiere objetividad, la ciencia quiere cosas concretas, ¿verdad? Entonces, a la gran, cuando los psicólogos trataban como de explicar esto, pero mire, es que lo que pasa es que el inconsciente, y demuéstrenmelo, quiero verlo. ¿Y la mente? ¿Dónde está la mente? ¿En el cerebro? ¿En dónde? ¿Verdad? O sea, es complicado. Entonces, poder tener valores promedios, que era lo que les decía, esto ya se va amarrando con la investigación. Y la ciencia y lo que hoy por hoy sabemos de la vida y de las cosas. Bien, entonces, los primeros test psicológicos, y eso lo vieron cuando hicieron su línea del tiempo, ¿verdad? El señor Binet. ¿Se recuerdan que vieron a Alfred Binet por ahí y a Cattell? ¿Verdad? Cattell idearía por primera vez el concepto de test mental aplicándolo a la medición de capacidades sensoriales. Por ahí empezó, ¿verdad? Con capacidades sensoriales. ¿Qué son las capacidades sensoriales? Todo lo que ingresa a través de las vías de los sentidos. Ojos, oídos, olfato, gusto, tacto, ¿sí? Pero no sería hasta Alfred Binet que empezarían a desarrollarse escalas de medición de capacidades intelectuales. Por eso es que estos dos señores son... A Cattell ya lo vimos, porque Cattell también tiene su propia teoría de personalidad. ¿Se recuerdan que eso está en personalidad? Ay, mucha, por favor, empiecen a estudiar. ¿Ya se dieron cuenta cuánta información hay en este curso? Empiecen a estudiar, porfa, para su examen. O sea, un ratito cada día, vayan revisando, regresen a sus notas, vayan estudiando, porque hemos visto muchas cosas, ¿sí? Y nos falta todavía contenido. Entonces, empiecen a estudiar. ¿Se recuerdan que vienen los capítulos de Morrison? ¿Se acuerdan que nomás terminamos primer parcial? Les dije, bueno, ahora nos vamos del 11 hasta que se acabe el libro. Please, estudien. Bien. Andrea dice, ahora me recordó de un compa, me dijo que mente era una forma de llamar al cerebro y justo ahora me recordé que jamás lo busqué. No, Andrea, la mente es algo subjetivo. La mente ¿dónde está? Preguntarle que te explique un neurólogo, un neuropsicólogo, ¿dónde está la mente? O sea, no, mente no hay. Bien, entonces, Cattell es el primero en idear el concepto de test mental. O sea, el que va diciendo que deberíamos, o que se podría, o qué pasaría si organizáramos y si hiciéramos, sí, o sea, el que trae esta idea de que, ¿y si hacemos un test? ¿Cómo así, verdad? Se imaginan en esa época, ¿verdad? ¿Cómo así un test, verdad? Y luego ya viene Alfred Binet a decir que no solo se pueden evaluar capacidades sensoriales, sino que se puede medir las capacidades intelectuales. Y empiezan los test de inteligencia. Los test del famoso CI, ¿verdad? Bien. Aplicación y utilidad de la psicometría, chicos. Esta es importante. Psicología clínica, obviamente número 1, que es la nuestra, ¿verdad? Ser capaz de realizar mediciones respecto a las características y estados mentales nos permite visualizar y hacernos una idea del estado de la gravedad del sujeto, ¿sí? Esa prueba nos va a dar una orientación porque la prueba tiene esa facilidad. Ustedes desde su criterio clínico podrán decir, nuestra persona sí está grave. No, yo considero que es leve, ¿verdad? Pero una prueba tiene la característica de que según el punteo que obtenga la persona, la prueba me dice si está en una escala que es considerada leve, moderada o grave. Entonces es una herramienta fantástica para respaldar. ¿Y qué les digo? ¿Cómo es que se usa realmente una prueba? La prueba no la pasa, el pasar la prueba, o sea, recibir, la psicometría puede ser todo un curso, mucha, porque son demasiadas pruebas y aprender a usar cada prueba y todo lo demás. De hecho, hay cursos de psicometría que si a ustedes les interesa de verdad saber mucho de pruebas, no nos quedamos con una clase, sino que ya sacamos un curso de psicometría para ser muy buenos. Si ustedes van a trabajar en algún lugar en donde van a tener que pasar a pruebas constantemente, un cursito de psicometría, ¿verdad? O les voy a poner para que también sepan ustedes en la práctica, chicos, si ustedes van a necesitar aplicar alguna prueba para un paciente, en la práctica les van a ir enseñando diferentes pruebas. Vean, sus compañeras de terapia de lenguaje son sus supervisoras de la práctica, sus docentes de terapia de lenguaje que les van enseñando las pruebas que ellas ya aplican, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo? ¿No? Siempre vamos a tener que alguien nos enseñe a aplicar la prueba. Pero entender el concepto general es lo que vamos a lograr hacer en esta clase.
cómo se usa, qué pruebas existen, ¡uy! Son un sinfín, ¿verdad? Pero entonces es importante que ustedes sepan que el verdadero trabajo clínico es lo que se hace antes, durante, después de la prueba, para poder interpretar los resultados y no solo el hecho de pasar, porque pasar una prueba la podría pasar el chiclero, mucha. O sea, la prueba de verdad no es difícil, es así como, lea este cuadernillo, tiene 30 minutos y llena estas preguntas. O sea, no hay mayor ciencia detrás de muchas indicaciones para las pruebas, así que no es esa la magia del psicólogo, sino que la magia está en lo que él entiende, en la observación que hace antes, durante y después de la prueba y el análisis que hace con esos resultados. Entonces, así como priorizar determinados aspectos durante el tratamiento según las características del paciente. Entonces les digo, aquí me gusta que ustedes puedan tener esta noción desde ya. Vean esto. Aquí nos está apareciendo la última fase, entonces uno diría, ah, caray, y no que solo en evaluación, pues, o sea, no que son de evaluación, son de evaluación. Pero ¿se recuerdan que hablamos de la evaluación? La evaluación solo se hace la primera entrevista. ¿Hacemos evaluación nada más en la primera entrevista, chicos? No. Bien, Aimee. No. Vamos a hacer evaluación constantemente. ¿Sí? Nuestras hojas de evolución lo que nos va a permitir es poder saber qué cosas necesitamos evaluar. Y ustedes después de cada ciertas sesiones tienen que evaluar. No evaluar con todo lo que hicieron en la primera sesión, no es que se repita, pero una evaluación, les digo, puede ser algo tan simple como que ustedes programen para una sesión preguntarle al paciente cómo ha sentido sus logros, qué interpreta él como logro, y la gente le va a decir, ah, me siento más tranquilo, me siento no sé qué, eso ya es una evaluación. Una pregunta desde ahí, pero puedo también evaluar, si yo ya pasé una prueba de un inventario de depresión, las primeras sesiones, luego de esas primeras 2, 3 de rapport, apliqué un inventario para confirmar mi diagnóstico de depresión, cuando ha pasado el proceso terapéutico, vuelvo a pasar el inventario. Tendría que puntuar diferente. Si la persona ha estado trabajando y está haciendo su proceso realmente, ella no va a puntuar igual. Tiene que tener una puntuación, o sea, si estaba en grave, bajó a leve. O incluso paso una prueba ya casi que al final del proceso ya no me sale nada. Entonces, o sea, el paciente se curó, si lo quieren ver de una manera, no es que se cure, recuérdense que la depresión, los trastornos mentales no es que se curen, sino que la persona aprende a vivir diferente con esa condición, ¿verdad? La evaluación nos va a ayudar con el tratamiento, exacto, Andrea, y te voy a orientar porque si en la evaluación a medio tratamiento a ti te sale la misma puntuación que tú pasaste hace 10 sesiones, hace 12 sesiones, el paciente te puntea igual, algo estás haciendo mal. El paciente está llegando porque llega, pero algo estás haciendo mal. Tú, lo que estás dejando de ejercicio, hay algo que no está funcionando. Porque el paciente no está mejorando. Si no está mejorando, tengo que reestructurar, tengo que revisar mi plan de tratamiento y decir, creo que tal vez desde este modelo no le funciona. Tengo que hacer algo diferente. Y pruebo. Y me voy para otro lado, ¿verdad? Y entonces el poder conocer diferentes cosas, chicos, es lo que les decía cuando hablábamos de los modelos. El poder conocer los modelos y tener diferentes opciones, ¿verdad? Me va a permitir hacer un mejor trabajo y redireccionar lo que yo estoy haciendo con un paciente para hacer algo que le funcione mejor. Nosotros vamos a probar según lo que yo voy considerando, pero si no está funcionando, ¿cómo puedo saber que no está funcionando? Aplicando una prueba, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, por eso aquí nos aparece tratamiento, ¿verdad? Entonces no quiero que se vayan a confundir. Ay, entonces la psicometría es el tratamiento. La psicometría es evaluación. La que se va moviendo en diferentes puntos es la evaluación en sí. ¿Sí? Pero la psicometría corresponde al bloque de evaluación. Bien, entonces eso es desde lo clínico lo que nos corresponde, ¿verdad? Ahora en la neuropsicología, los test y evaluaciones neuropsicológicas nos dan pistas de cómo se encuentran las capacidades mentales de un sujeto en comparación con el criterio establecido, la media poblacional o su propio estado previo, ¿verdad? Sobre todo el propio estado previo. ¿Cómo se le llama al estado previo de una persona? Premórbido, personalidad premórbida. Yay, mucha. Antes no me respondían esas cosas, qué emoción. ¿Ya se dieron cuenta cuánto saben ahora? ¿Ya se habían puesto a pensar cuánto han aprendido? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dense cuenta cuántas cosas saben? Váyanse para el momento en el que nos vimos el primer día. De ese día para hoy, estos meses, quiero que se den permiso de preguntarse cuánto han aprendido, cuántas cosas nuevas saben.
¿Cuánto han reforzado para algunos que ya sabían muchas de las cosas que hemos visto? Y disfrútenlo. Están aprendiendo. Repásenlo. Si lo quieren para siempre, repásenlo. Si no lo van a hacer solo para el examen, que sería lo ideal, que lo tengan para siempre, que se vuelvan excelentes profesionales, repásenlo. Qué emocionante. Bien, así es, chicos. Entonces, neuropsicología ya lo hablamos, ¿verdad? Evaluaciones neuropsicológicas que tienen que ver con pacientes de qué tipo. ¿Pacientes emocionales mide el neuropsicólogo o pacientes de qué tipo? Lidia, levantaste la manita, dime. ¿Lesiones de cuáles, Heide? École. Que se les quede lesión cerebral, daño cerebral, ¿sí? Así es. Eso va a la neuropsicología, cuando hay daño cerebral. Bien. Ah, fue un dedazo, dice Lidia. Ok, no hay problema. Perfecto. Bien. ¿Dónde más? ¿Qué estamos viendo? Aplicaciones y utilidad. ¿Dónde más lo aplicamos y es útil? El desarrollo, la presencia de alteraciones en el desarrollo, ¿sí? Las evaluaciones del desarrollo. Importante sobre todo para las que les gusta trabajar con niños, para las que van a trabajar desde esa área, están en el punto maravilloso para evaluar desarrollo. Puede ser detectada gracias, ¿verdad?, esas alteraciones a los diversos procedimientos elaborados por la psicometría, ¿verdad? Permitiendo que se prevean y se traten elementos disfuncionales que van a dificultar la adaptación de la persona al medio. Entonces, cuando ustedes, el trabajar con niños, chicos, yo les diría que es el de los mejores trabajos que hay porque están trabajando con el futuro. Están trabajando antes de que todo se detone mal. O sea, si ustedes abordan y trabajan a la infancia, están permitiendo que ese ser crezca en condiciones más saludables que las de sus padres, por ejemplo, que las de nosotros mismos. O sea, trabajar con un niño es maravilloso y hacer una buena evaluación del desarrollo nos va a permitir poder encontrar elementos que nos vayan a dar aquí vamos a tocar. Aquí ve, prevean, ¿verdad? De prevención, porque pues, nos van a dar un pronóstico. Saber que ya viene algo disfuncional en algún punto nos va a dar un pronóstico para prever situaciones. Yo ya estoy en prevención, o sea, yo no estoy con el trastorno que tiene el adulto ya, sino que estoy ayudando a que el chiquito se fortalezca y crezca en condiciones de salud. Imagínense, maravillosa la psicometría desde este punto. Y la evaluación de capacidades, ¿verdad? Características de personalidad, capacidades y habilidades, ¿verdad? Nos permite para quien esta adaptación, ¿verdad? Esta adecuación, esta utilidad, ¿a qué se les hace, mucha? ¿A qué se les hace? ¿Qué tipo de psicólogos de los que van a salir de aquí son los que más van a utilizar estas de características de personalidad, capacidades y habilidades? ¿Desde qué área? A ver si le atinan. École, así es los industriales, mucha. Cuando ustedes van a pedir trabajo, les pasan una materita. Es más, cuando ustedes entraron a la carrera, les pasaron un test de personalidad. Cualquier loco es psicólogo. ¿Sí? En el área educativa, en el área industrial, ¿verdad? Pero esta aplicación y utilidad de evaluación de capacidades, ¿verdad? Queremos ver personalidad, ¿verdad? Habilidades. ¿Por qué? Porque los psicólogos industriales muchas veces van a estar a cargo del departamento de reclutamiento de personal, porque ellos son los que van a decir si este es apto o no. Por ejemplo, cuando estén buscando un buen guardia de seguridad, al pasarle un test de personalidad, van a buscar que tenga un buen índice alto de paranoia. Si tiene rasgos paranoides, adivinen que el trabajo es de él. Porque una persona con rasgos paranoides va a estar hiperactivada todo el tiempo y eso es lo que quiero en un buen guardia de seguridad. Lo necesito atento. Eso es lo que quiero en un buen guardaespaldas. Que se sienta perseguido para que su sistema esté hiperactivado y entonces proteja a la persona. Sí, no piensen que los rasgos de algún trastorno son necesariamente patológicos. Muchos de ustedes son obsesivos, muchísimos.
Y eso les permite hacer trabajos preciosos. Su maestra tiene rasgos obsesivos grandes. Entonces ahí estoy yo con las megas ojeras por ahí diciéndome, ay, Lick, se ve cansada, ¿verdad? Claro, porque no puedo dejar de leer lo que me entregan y son 60 y la pico de trabajo solo ustedes. Pero ahí estoy yo calificando uno por uno, o sea, de veras. Les digo, no puedo, o sea, no puedo venir y decir, ay, que se vayan, ahí les voy a poner la nota. No, ustedes le ganan su nota, están haciendo un esfuerzo y merecen que eso, o sea, se supone que lo están haciendo porque alguien lo lea y ese alguien soy yo. Pero les digo, si yo no tuviera esos rasgos de obsesivos, ¿verdad? No tendría esa como necesidad de querer hacerles ordenadamente, que logremos, que llevemos, que pongamos, que acá, ¿verdad? Es una maldición si no lo sé usar, o es una bendición si lo saben usar esos rasgos, ¿verdad? Entonces, ahí dice Adriana, qué genial saber eso. Sí, chicos, cada uno de los elementos nunca es malo. Nunca me diga, ahora un paranoide está loco. Depende. Y esto es algo que uno tiene que saber y es lo que van estudiando en esta carrera. Entonces, los buenos psicólogos industriales aplican los elementos de esta clase de psicología clínica para hacer un buen trabajo, ¿sí? Yo no entendía cómo habían personas diciendo que perdieron ese examen. Ah, es que ¿sabes qué fue? No es que lo pierdan. A ver. ¿Manda? Ah, no, creo que es un micro que se abrió, ¿verdad? Sí, a ver, bueno. El de personalidad no se pierde. Lo que pasa, o sea, tienen la idea de que ahora lo van a entender. Lo que pasa es que puntuaron muy patológicos. Porque recuérdense que el test de personalidad, yo creo que ustedes los evalúan con MMPI, si no estoy mal. Realmente no sé, no he preguntado, nunca voy a preguntar a SAPS con qué los evalúan a los de primer ingreso, qué test le pasan. Yo creo que es MMPI. Porque es largo. A mucha yo ya no me recuerdo cuando entré a la U. Pero yo creo que sí es ese. Dice, ¿qué tan correcto es que se les dé la oportunidad de repetirlo? Mira, cuando se echan algunos, lo que pasa es que a veces echan el de lectura, corazón. Y no me extraña, ¿va? Cuando yo califico esos exámenes, ¿va? La Mara entra de verdad a la U y no sabe leer. No dejan entrar a gente que puntúe muy patológico a la carrera. Ajá, sí, es el MMPI. Sí, pues, es el MMPI. Sí, Aime. No, exacto. Lo que pasa es que entonces si hay mucha patología, por ejemplo, que nos salga algún trastorno de personalidad, no podemos permitir que alguien con una patología tan grave entre a la carrera a hacer desastres. O sea, no en esta carrera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les refiere, ¿verdad? O sea, les dicen que no entraron porque se les refiere a proceso terapéutico. Entonces, esas personas que lo pierden, no es que lo pierdan, es que necesitan psicoterapia si quieren empezar a estudiar. O sea, porque si están aquí conectados y ya van en cuarto semestre. Ay, mucha micro, ¿quién es? Porfa. Hasta las 11. Ricardo. Ahí está. Bueno, sí, entonces siéntanse halagados, chicos, porque dentro de su locura, pues todavía estaban rescatables. Diría el test, este todavía se va. Como cuando está viendo así uno como los jocotes, el que ya está podrido, este de plano no, este todavía se va, ¿sí? O sea, es un poco la evaluación según el punteo que da el MPI para poder permitir que ingresen, ¿verdad? Sí, es largo, son varias hojas. Yo ya estaba que me quería terminar ese examen. Sí, es larguísimo, Andrea. Pero qué bueno que se le dé psicoterapia. Así es, o sea, se refieren, ¿verdad? O sea, si quieren estudiar, tienen que hacer esto antes, digamos, ¿verdad? O sea que el que hayamos pasado la prueba no significa que estemos... No, Javier. Significa que tenés el grado de patología lo suficientemente tolerable para poder estudiar, ¿verdad? O sea, para poder entrarle a esto. ¿Y qué más? Y a peor hayan puntuado, más probable haya sido que sí hayan entrado, por ejemplo, pero algunos sí les hicieron la observación. Mire, inicie su proceso. Bienvenido, pero inicie su proceso, ¿verdad? Porque estoy como en el limbo, ¿verdad, Javier? Si estoy con rasgos de personalidad más saludables, ¿se recuerdan? Personalidades sanas y personalidades no sanas, ¿verdad? Eso es lo que saca el test. A ver, dice,
Lick, pero el año pasado teníamos un compañero que era un tanto agresivo y ofendió a varios catedráticos. ¿Cómo logró pasar? Uy, porque no, digamos, o sea, que sea agresivo y todo lo demás, recordate que más de algunos se cuela, ¿verdad? O sea, siempre se cuela porque mira qué bueno fuera, Daniela, que de verdad el proceso se diera. Lo que yo les estoy explicando, chicos, sí, ya es hora mucha, ya nos fuimos. Lo que yo les estoy explicando, chicos, es la razón y la forma en la que se supone que es. La utopía sería en el que pues se pasara tan nítido el test y se dieran los procesos y todas las autoridades encargadas dieran el seguimiento y todo lo más, pero te digo, muchas veces es así como, ay, pasa, ay, bueno, se va, ay, no, ya, como les digo, ay, ya no tengo ganas, vale, voy a poner 100 a todos. Pasa, ¿verdad? Pasa. Pues Andrea, estamos lo suficientemente locos para lidiar con problemas de los demás. Esa es una buena forma, es cierto, es cierto. Ese compañero no estaba inscrito en la escuela. Mira lo que cuenta Ligia, ve, interesante. Es que ese compañero hablaba solo y se quedaba viendo raro. Claro, imagínate, Walda, ¿verdad? Podríamos haber tenido alguna situación ahí ya, no en neurosis, sino que en psicosis, que es más peligroso. Bueno, chicos, estamos en tiempo. Solo veamos estas últimas dos. Sí, estas últimas dos, ¿verdad? Recursos humanos. ¿Verdad? Esta, como les decía, la de capacidades, habilidades y personalidad, se aplica tanto en lo académico como en lo laboral. Y recursos humanos, ¿verdad? Contratación o no contratación de los individuos, estos sí son puramente los industriales, y en investigación, como les había hablado, ¿verdad? En la investigación vamos a encontrar esa fuerza de la psicometría para dar los datos que puedan ser calculados estadísticamente. Bien, y entonces dentro de los tipos tenemos pruebas proyectivas, chicos, ¿verdad? En donde proyecta elementos de la personalidad como conflictos inconscientes, para que cerremos ese término que apareció, ¿verdad? Elementos inconscientes, ¿sí? De forma, a veces la persona sabe lo que está dibujando y lo entiende, y otras veces no lo sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Y entonces dentro de las proyectivas, solo para que las asocien, estas, las famosas HTP, ¿verdad? La técnica proyectiva gráfica, utilizada mucho en la psicología, son la casa, el árbol y la persona, creado por John Buck en 1948. Bien, chicos, entonces estamos para los que se tengan que ir ya, solo les voy a explicar rapidísimo qué vamos a hacer. Van a buscar, les cuento que van a tener la oportunidad de tener una tercera sesión con su pacientito, así que aprovechen organizar lo que tienen para preguntar lo que les haga falta. Se van a reunir con su pacientito una tercera vez para aplicarle el test del árbol, ¿sí? Simple, y voy con las directrices. ¿Por qué? Para que no haya sesgo. Los que ya hicieron el test del árbol antes, en una clase anterior, y ya lo conocen, probablemente van a hacer su test con sesgo, ¿verdad? Pero traten, nunca se hace igual. Los que ya lo hicieron, nunca lo hacemos igual. Traten de hacerlo lo más real posible. Indicaciones, igual les voy a publicar en la plataforma, ¿verdad? Indicaciones. Se reúnen con su personita, y ahora en lo virtual más difícil, porque vamos a perder el elemento. Hay un elemento que se evalúa sobre la forma de cómo va la hoja, ¿verdad? Aquí no vamos a poderle dar hoja a la persona. Entonces, cuando ustedes se comuniquen para la sesión con su personita, hagan el ejercicio tal cual en la realidad. Le van a pedir que prepare para el día que se reúnan una hoja en blanco, un lápiz con punta, un borrador. Nada más. Eso es todo lo que le dicen en esa sesión. Dicen, mire cómo está. O sea, quiero que, obviamente ustedes se van a chatear así como vos, hay que hacer la tarea de la LIC, yo sé. Pero traten de escribir el texto que le escribirían al paciente. ¿Sí? Y entonces, voy, Andrea. Entonces, le van a decir, mire, vamos a tener nuestra tercera sesión, ¿verdad? ¿Puede tal día? ¿Verdad? ¿Puede tal día? Para esa sesión vamos a hacer una actividad particular de una evaluación, entonces necesito que prepare ese día una hoja en blanco, un papel y un borrador. Tal cual. El día que se conecten, chicos, ¿verdad? El día que se conecten, ustedes le van a pedir a la persona que de alguna manera logre como que bajar, ¿verdad? O sea, que baje la cámara lo posible para que ustedes puedan ver el espacio en donde va a colocar la hoja, ¿verdad? Entonces le dicen que coloque su hojita, luego vamos a ver algunos elementos, los que ya saben el test del árbol, por favor, no spoilers a sus compañeros, ¿sí? Los que ya lo conocen.
para que puedan tener la experiencia los que no han hecho el test del árbol, bien, ¿sí? Entonces, le piden que coloque, ¿verdad? Que deje la camarita ahí en un punto en donde se pueda ver en dónde está dibujando, ¿verdad? Y que, ¿cuáles son las indicaciones y las directrices de la prueba? Dibuje un árbol. Importante en las pruebas proyectivas, yo no puedo decir más nada, más nada. ¿Qué pasa con la gente que es preguntona? ¿Ah? Mire, pero y le hago ramas y lo hago grande o chiquito, lo hago arriba o lo hago abajo, lo hago. Respuesta general, hágalo de la mejor forma que usted pueda. Se le aclara a la persona esto. Primera respuesta que dice, ay, pero es que no sé dibujar. Mucha gente, ¿verdad? No hay ningún problema, esta prueba no evalúa su habilidad artística ni creativa. Haga lo mejor que pueda su árbol. Colóquele lo que usted le quiera colocar. Y le pongo no sé qué, lo que usted desea colocar. Siempre va la misma respuesta. ¿Por qué? Porque es proyectivo. Yo no oriento. Sí, mire, hago un árbol, póngale bien su tronquito, sus ramas, sus cosas. Hágalo así bien bonito, va en toda la... Nada. Por eso les digo, la instrucción es plana. Dibuje un árbol, por favor. Y la gente se queda. ¿Pero un árbol cómo? ¿Verdad? Entonces, dibújelo lo mejor que usted pueda. ¿No? Entonces, ahí vamos a ver, obviamente, si tenemos a un paciente que es artista, si tenemos que... No tiene tiempo, así es, no tiene límite de tiempo. Y vamos a observar. Ustedes, chicos, anotan, los que están observando, aquí en lo virtual es más chilero porque no tienen a la gente enfrente así como viéndolos mientras ustedes... ¿Sí? Anoten todo, todito, ¿verdad? Lo que vayan observando. Y luego, ya, yo les voy a subir el spot con todo el análisis de la prueba. Cómo se califica el test. ¿Qué van a entregar? Entonces, ¿qué le van a pedir a la persona? Que les haga la campaña. Si logran conseguir escáner, mucho que mejor, mucha. Para poder escanearla y se la mandan a su terapeuta, ¿verdad? Y si no, traten de tomar la foto más limpia que puedan, ¿verdad? Van a ver algunos elementos que nos quedan volando cuando ya vean ustedes cómo se califica y algunos elementos no van a estar presentes porque no tenemos la hoja física, ¿verdad? Entonces vamos a poder utilizar solo algunas cosas de la evaluación, ¿verdad? Esas son las limitantes de la virtualidad, pero eso es lo que les quiero explicar, ¿verdad? Pero que lo podemos hacer, Entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, si logran escanear, mucho que mejor, si no, una buena foto de la hoja completa. No le van a tomar solo al árbol, la hoja completa. Se tienen que ver las 4 esquinas de la hoja completa, ¿sí? Y le van a pedir a la persona que en la parte de atrás le escriba sus iniciales, su edad y la fecha en que lo realizó. Listo. Se las mandan. Entonces, ustedes ahí no me van a subir ni me van a entregar mayor cosa en este punto, ¿verdad? Sino que eso es otro elemento. Recuérdense que el trabajo que van a entregar final es la historia clínica. Y ahí va todo. ¿Qué va también? Una tercera hoja de evolución, porque hay una tercera sesión de aplicación de prueba. Pilas, porque están construyendo un paquete que me van a entregar, ¿sí? No me van a entregar nada ahorita. Ordenen sus documentos, ordenen su archivo, porque lo que me van a entregar es la historia. Y en la historia va la sección de análisis de pruebas y va la sección de anexos. Y ahí va el árbol, ¿sí? Así que guarden sus documentos, tengan su carpetita donde tienen todo ordenado para poder entregar el archivo completo cuando nos toque la entrega. Bueno, señores, sé que algunos ya tuvieron que marcharse, ¿verdad? Pero pues esto quedó grabadito y le cuentan a sus compañeros que las instrucciones habladas por mí están aquí al final de este video y que obviamente en la plataforma voy a colocarles el desglose, ¿verdad? De la tarea, aunque no vayamos a entregar nada, sino que las instrucciones para que queden escritas y que ustedes las puedan leer cuando lo vayan a hacer, ¿ok? Bueno, pues chicos, estamos. Nos vemos. Feliz día, Lick. Gracias. Adiós, feliz día.